Bienvenidos al podcast Habla Museo, el lugar donde en cada capítulo hablamos de algo distinto. Un lugar donde cada voz tiene espacio para hablar de los temas que tanto nos interesan. ¡Empezamos! Hola, buenos días, bienvenidos a un episodio más de Habla Museo. Hoy, antes de empezar, hemos dicho qué tema se toca hoy y es un tema importante. Por resumirlo en una palabra, los plásticos. Vamos a hablar sobre los plásticos. Y aquí ya os dejo a vosotros, ¿por dónde empezáis? ¿Qué queréis contar, preguntar? Yo es que he visto que se reciclan. Tienen una manera, no sabía cómo se reciclaba, y se funden y se hacen para otros, lo funden y es como que lo hacen para reciclar para otros objetos o... Vale, o sea que estamos hablando de un beneficio, ¿no? Es un material que se puede reciclar, que podemos darle un uso, se funde, se crea otro plástico y se crea otro material, ¿vale? ¿Es finito o infinito este reciclaje? Es decir, hay un momento que... Hay un momento que ya no se puede reciclar. Efectivamente, ¿vale? Hay un momento en el que el plástico ya se vuelve de color negro y como mucho serviría para hacer palanganas negras o plásticos negros, pero también va perdiendo sus propiedades. Pero bueno, tiene varios El problema usos. es que en el mundo occidental sí que hay reciclaje, pero en países en desarrollo no lo reciclan, los tiran directamente al contenedor normal y acaban en medio del Océano Pacífico. ¿En los países dónde? Los países En desarrollo. Pues hombre, yo te diría que que es un país desarrollado, la gente también lo hace, ¿eh? No echemos la culpa a los demás porque aquí la No, gente pero lo hace. no acaban todos en el... Tenemos métodos de El mar. reciclaje que quizá en otros sitios no, pero la gente no es lo suficientemente responsable, ¿vale? Espera, que Diego quería decir algo. Nos sirven para hacer jeringas, prótesis y bolsas de sangre. Vale, eso está genial. Eso es uno de los avances para los que realmente los plásticos han sido muy útiles, ¿vale? Se han salvado muchas vidas. ¿Por qué? Porque se ha creado material médico que puede ser de un solo uso. Entonces se han evitado infecciones que antes todo material debía ser esterilizado, que está bien esterilizado y no pasa nada. Pero si por lo que sea algo no iba bien, no cogía la temperatura que tocaba, se podrían producir muchas infecciones y con esto no pasa. Un beneficio, muy bien, Diego, en medicina es un gran avance. Eso acaba en el crematorio, por ejemplo, en la fe hay una chimenea súper alta, que es un crematorio, y lo incineraban allí todo. El material biológico, ¿no? El material quirúrgico y el material de enfermería y todo, el plástico. Vale, entonces, bueno, un beneficio sería ese, otros que se puede reciclar, ¿vale? Estamos diciendo cosas buenas. Hay una isla en el Océano Pacífico que está entre Estados Unidos y Japón, que es una isla de plástico y que mide como tres veces España. Pues ahí tenemos un gran problema. Un gran problema, ¿vale? Hemos hablado de beneficios, pero pasa lo que ha hecho José Vicente. No se tira donde se tiene que tirar o todo no se recicla, ojo, porque todos los plásticos no se reciclan, ¿vale? Todo no se puede. Y luego muchas veces también simplemente lo tiras en la papelera, viene una ventolera, se sale eso, acaba eso, en los mares, que es donde los vientos acaban llevándolo, y tenemos un gran problema, porque eso sí forma una isla ahí, pero es que eso va liberando plásticos, esos peces comen plásticos, nos comemos esos peces. Lo dejo ahí. ¿Qué más me decís vosotros? Yo quería hablar un poco de lo negativo de los plásticos, que son los microplásticos con los que estamos contaminados prácticamente. Es que yo lanzo una pregunta, porque es que yo tampoco sé la respuesta. ¿Qué es mejor, beber agua potable de grifo o beber agua embotellada para los microplásticos, para tener menos microplásticos en el cuerpo? Es mejor coger el grifo y beber agua de grifo.
Vale, veámoslo por partes. Primero, los microplásticos. No sé si habéis escuchado esto de nos llegamos a comer lo equivalente a una tarjeta de crédito a la semana en plástico. ¿Vale? Es un mito, ya os lo digo, es un mito. No es tanta cantidad, ¿vale? Eso fue un estudio que se hizo en no me sé las fechas, 2019 creo, y en 2024 se desmintió, se vio que se habían inflado mucho los números y no era tanto. Ojo, la buena noticia es que no es tanto, pero sí que era semanalmente lo equivalente a un grano de sal, ¿vale? Que dices, vale, es pequeño, pero es un grano de sal que es plástico que se mete en tu cuerpo y que ya no sale, porque no los eliminamos. Entonces, no es que sea un grano de sal, es que dentro de un grano de sal hay miles y millones de partículas de plástico, ¿vale? Entonces, nos estamos contaminando poco a poco y quizá las personas más mayores dicen, ay, pero mi abuela tenía 99 años y ha durado hasta el final, ¿no? Claro, porque ella, la época de los plásticos le ha pillado al final de su vida. Es que nosotros hemos casi, no nacido, porque nosotros de pequeños estaba el Tupperware y tal, pero no había tantos. Pero ahora ya las generaciones nuevas de ahora, los nacidos en el 2000, han nacido con plástico. Entonces, desde que son bebés, desde que sus madres los están gestando, están recibiendo plásticos en su cuerpo. ¿Vale? Micros y nanoplásticos. Microplásticos son de 5 milímetros y nanos cuando ya miden una micra o menos. Entonces, partiendo de esta base de que semanalmente estamos acumulando plásticos, vuelvo al agua, ¿vale? Lo que has propuesto, Simón, ¿qué agua es mejor? Pues clarísimamente el agua embotellada en plástico lleva muchos más nanoplásticos que la del grifo en principio, ¿vale? ¿Por qué? Porque el plástico, esas botellas de plástico van en camiones, están en almacenes, les da el sol, no sabemos qué proceso han pasado, pero han recibido, pues eso, simplemente con que estén en un camión a los 50 grados que hace el sol aquí en España en algunas zonas durante varias horas, eso hace que se liberen muchos, con el calor el plástico libera muchas más partículas. ¿La solución es el agua del grifo? Pues a ver, se dice que lo mejor es el agua del grifo, que es gratis, que es segura, que todo esto. También os digo que no es tan cierto. El agua del grifo lleva muchas sustancias para potabilizarla, que aguante todo ese proceso de conducciones por la red de aguas potables, que te aseguran de que desde que sale de la potabilizadora hasta que llega a la entrada de tu edificio, eso es lo que se encarga la red de aguas potables. Ahí el agua está sana. Ahora, cómo estén las tuberías de tu edificio, que si tiene 50 años, seguramente incluso aún hay algunas de plomo que ya no se fabrican, ahí ya no te lo aseguran. O sea, ellos te dicen hasta la puerta de tu finca, de la calle, está segura. A partir de ahí, si tú tienes las cañerías oxidadas, tal, ahí todo eso va para adentro. Hay solución, ¿vale? Es decir, sí, en cuanto a microplásticos, mejor la del grifo. Mejor aún, si encima la filtras, tú pones agua de grifo y encima lo pasas por algún tipo de filtro, mejor, aún eliminas más cosas. Luego hay que ir con mucho cuidado, esto es otro tema, esto es otro melón, porque a veces lo que estamos haciendo es desmineralizar tanto el agua que ya bebemos casi agua destilada. Entonces, al final el agua, cuando la bebemos, debería tener minerales también. Esto que se ha vendido tanto de mineralización débil, tal. ¿Cuáles son las que tienen minerales y las que menos? Es que hoy en día ya por marketing se venden todas de mineralización débil. Entonces es un poco difícil. Luego verás algunas que pone agua natural y no te pone mineralización débil, pero bueno. Yo en casa tengo Osmosis, que es un aparato que instalan con un grifo aparte, y entonces ya el agua sale filtrada, limpia y potabilizada. Ese está genial, o sea, como sistema de filtrado creo que es de los mejores, ¿vale? Una ósmosis es una membrana a la que hacemos pasar el agua a presión y esta membrana tiene un tamaño muy pequeño y solo deja pasar el agua. Sale del grifo, ¿no? Al aparato. Sí. A ti tú lo usas como te lo instalan y sale como un grifito. Está muy bien en cuanto a filtrado, pero es lo que te digo, pero sale como agua destilada casi. Entonces ahí nos entra ese segundo problema, pero que es da para otro podcast, ¿vale? Que nos estamos desmineralizando. Al final nos están vendiendo que no hay... Eso, que la sal es mala, que luego la sal que venden es mala. Bueno, es que si solo lleva cloruro sódico, solo lleva los minerales, pero
Luego también depende de lo que comamos. Si tú comes muchos productos del mar, pues bueno, ahí te estás un poco remineralizando, porque si tú comes pescado pequeño, almejas, todo esto lleva, pues eso, lleva muchos minerales del mar. Pero bueno, esto es otro tema, no me meto, va, que si no, no salgo. Volviendo ¿Más a... sano comer pescado con plásticos a comer carne sin plástico? A ver, depende. El pescado puede tener plástico porque lo come del mar, pero la carne viene envasada en plástico. ¿Quién te dice que ese plástico que lo envuelve no libera partículas también? Además, muchas veces plásticos en calor, porque los sellan al vacío y, a ver, en el caso del plástico no tanto, pero por ejemplo las latas de conserva, justo esta semana miraba yo por curiosidad, porque yo consumo sardinas en lata, intento que sean en bote de vidrio, pero si no, pues a veces consumo en lata. Y, porque digo, ¿y cómo se hacen? Pues efectivamente, las sardinas se cuecen en la propia lata, que lleva ftalatos y lleva ciertos plásticos que recubren la lata metálica, porque si no se oxidaría, y entonces todo eso se calienta y luego se cierra al vacío y se esteriliza. Otro proceso de calor, entonces todo eso está liberando un mogollón de plásticos. Cuando tú comes las sardinas son sanísimas, pero resulta que van cargadísimas de plástico. ¿Está prohibido comerlas? No. ¿Limitar su consumo? Mejor. ¿Vale? Si en vez de comer día sí día no, pues consumes una vez a la semana o menos, pues sabes que no te metes plástico. Ojo, las sardinas, pues mejor las compras frescas y te las haces en el horno o en el air fryer y ahí no te metes plástico y encima te metes un manjar, ¿vale? A nivel nutritivo, vamos, maravilloso. Entonces, ¿qué podemos hacer, no? Lo que no queremos es infundir un miedo de ¡guau, los plásticos son malísimos! ¿No? Hemos dicho que tienen muy buenos usos. Sí. Luego se ha ayudado también, aunque sea un poco paradójico, pero ha ayudado también al desperdicio de alimenticio. Resulta que, por ejemplo, un pepino envuelto en un plástico, que a mí eso me da mucha rabia, pero ese pepino en un plástico dura hasta 14 días más en el supermercado que uno sin envolver. Entonces, bueno, ayuda a que la comida dure más tiempo y se desperdicie menos comida, ¿no? Lo mismo con las carnes, una carne envasada al vacío dura muchísimo más que la carne que tenemos en la carnicería. Es una excusa, porque al final dices, chico, como antes, vas a la carnicería, la compras, te llevas el corte y lo consumes en el momento, o congelas como mucho, ¿no? Y te vas quitando plásticos. Que también diré, en mi defensa, que a veces he ido a la carnicería con la ilusión de voy a reducir plásticos y al final te lo ponen en un papel que lleva plástico. Sí. Porque si solo fuera papel, Sí, de la única se mojaría. eso. Entonces dices, es que no puedes escapar al plástico. ¿Vale? Pero bueno, es ver la cantidad, porque a veces compras 2 hamburguesas y vienen en un tronchaco de plástico enorme y en la carnicería viene solo con el papel. Dijeron que iban a quitar las bolsas de plástico y al final aún venden bolsas de plástico. Pero las venden, ahí han hecho que se reduzca mucho el uso, porque te lo piensas 2 veces, aunque sean 5 céntimos. Sí. Te lo piensas, entonces si se ha reducido, esto es como todo. De hecho, van a volver a imponer, o van a imponer aquí lo que se hace ya en Alemania, en Bélgica y tal, que es lo de que te van a cobrar 10 céntimos más cuando tú compras cualquier producto en lata, tú pagarás 10 céntimos más, o sea, lo van a añadir ese precio, pero luego tú puedes devolver la lata y te devuelven esos 10 céntimos. Entonces se crea esa obligación de reciclaje. Eso en España no. Pero se está hablando, sí. No sé si ya es seguro que se va a hacer, pero sí que se está planteando. O sea, que si lo consumes y luego lo devuelves, te dan ese. Exacto. Yo eso lo he vivido en Alemania, en Suecia, en diferentes países lo he hecho. De eso, tú te tomabas tu refresco y si valía €1, valía realmente €1,10. Pero tú luego ibas al supermercado mismo, estaban las maquinitas, ponías la lata y tenías 10 céntimos que te lo daban en forma de ticket que luego usabas en el supermercado. Eso ¿vale? se llama sistema de depósito. Que, ojo, no es nuevo. Antes, los cascos de vidrio de las bebidas de los bares, de hecho, es absurdo que no se haga. En los bares aún se sigue haciendo, aún las guardan. Pero si es que es lo mejor, el vidrio lo podías lavar y volver a usar para el mismo producto. O sea, es que no quiero decir marcas, pero me da igual. Un refresco, una cerveza. Bueno, la base todavía así todavía en base de vidrio en algunos bares. Y más antiguamente la leche se repartía la lechera, ¿vale? Y entonces volveríamos a lo mismo, eliminarías todo el tema, todo el brick.
Ahora tienes que consumir leche fresca, claro, te llegaría en el día, tienes tal. Tenemos ganado una comodidad que por otro lado pues genera un residuo muy fuerte. Y yo quería comentaros, vale, hemos hablado de... ¿Queréis decirme algo más? Antes, por ejemplo, como ahora vienen tantas botellitas de plástico para el agua, por lo que estábamos diciendo antes, yo me acuerdo que cuando, bueno, mi familia comprábamos el agua en unos bidones de cristal que iban dentro de como si fuese una maceta, y la botella, esas que se las cargaban aquí detrás en la espalda, y vamos, no había tanto plástico, pero es que nos han obligado a consumir tanto plástico, porque todo está rodeado de plástico. ¿Sabéis qué pasa? Tiene un doble filo, por decirlo. Resulta que todo esto que se vendía en grandes botellas de vidrio, para cargar en camiones, el camión con botellas de vidrio pesa muchísimo más y emite muchísima más contaminación que si lo llenas con botellas de plástico, porque cabe muchísima más agua, en menos peso. Entonces, por un lado dices, sí, reciclo el vidrio, o sea, que además no lo tengo ni que fundir, es lavar y rellenar, ¿no? Pero al mismo tiempo el camión que lo transporta contamina mucho más. No sé. Pero es que antes he leído que, no sé si al año, mundialmente hablando, llegamos a fabricar 430 millones de toneladas, una barbaridad, o sea, es que es imposible reciclar. No, es una barbaridad, y luego aparte pero... que la diferencia es lo que nos metemos en el cuerpo, que si esa garrafa de vidrio es agua de manantial directamente rellenada en la botella de vidrio, es mucho mejor que haya estado en un plástico expuesto al sol, ¿no? Entonces, también tenemos que mirar por nuestra salud. Lo que quería deciros es, hemos hablado de los riesgos, ¿no?, en el cuerpo, pero yo quería hablaros del riesgo que tiene a nivel endocrino. No sé si sabéis que estas sustancias, no el plástico en sí, sino las sustancias que llevan los plásticos para que sean flexibles o para que puedan unirse, lleva ftalatos, lleva bisfenoles. Estas sustancias se llaman sustancias, ahora no me saldrá, afectan al sistema endocrino. Son, no me quiere salir, exacto, disruptores endocrinos, perdón, ya me ha salido, disruptores endocrinos. ¿Qué quiere decir? Nuestro sistema endocrino funciona como de hormonas, ¿vale? Es el sistema de hormonas y funciona como con un sistema de llaves y cerraduras. Estos plásticos, estas sustancias que llevan, actúan como llaves para nuestras cerraduras. Por ejemplo, no recuerdo bien, pero sí, el bisfenol me parece que es... hay ciertas sustancias que se parecen a las hormonas, a los estrógenos femeninos. Entonces, el hecho de consumir este tipo de plásticos que comamos afecta a los ciclos hormonales femeninos. Lo mismo para testosterona y otras hormonas, aquí no se salva nadie. Entonces, hay un riesgo real. Por ejemplo, hay otros que son obesogénicos, ¿vale? que potencian la obesidad y la diabetes tipo 2, porque se unen a ese tipo de hormonas que regulan estos sistemas. Entonces, eso está ahí, el riesgo está ahí y habría que ir con cuidado. ¿Lo podemos evitar? Un poco sí. No vamos a huir del plástico porque está en todo, pero sí podemos evitar ciertas cosas. Acciones como no calentar recipientes de plástico en el microondas, aunque ponga que es apto para microondas, ¿vale? Es apto porque no se va a fundir, pero no es recomendable calentar alimentos. Plato, ¿no? Claro, o usamos un plato tapado con otro plato, porque lo mismo, si le pones esa tapa de plástico que venden para el microondas, estamos en las mismas. Ay. Claro, yo la usaba, hasta que dije, ya no la uso más. Porque si salpica... Pues ponle un plato encima. Pones un plato hondo y con un plato ya no lo tapas, o con un plato tal. Hacemos en casa. En casa hacemos así. Esa es. No sé, plato y encima un plato hondo. Exacto, ¿vale? Cositas así, evita que tengas esto, que te contamines en exceso. El agua del grifo y te la pones tú en una botella de acero inoxidable o de vidrio. Son pequeños detalles. Evitar todo lo que sean cafés para llevar y todo esto, todos estos vasitos de cartón llevan una cobertura de cera para que no se... Claro, si tú al cartón le echas agua, se deshace. Esa cobertura de cera son plásticos también y van para adentro, además líquido hirviendo y para adentro. Pues bueno, si algún día lo tomas no pasa nada,
pero si lo puedes evitar, si tú todos los días te haces un café de esos, pues chico, evítalo. Yo creo que ya estamos, como se dice, más concienciados en reciclaje, ¿no? El reciclaje sí, pero en lo que nos metemos en el cuerpo yo creo que no. No, pero me metemos un poco... No lo hemos pensado. En reciclaje, mirar los contenedores de plástico y suelen estar llenos. Lo que decimos, el problema es que producimos demasiado. No es que se recicle mucho, es que se produce demasiado. Es que hay todo en plástico y a veces muy absurdo, ¿eh? A veces hay plásticos que dices, tío, no hacía falta tanto. De todas formas, esto del reciclaje, hay mucha gente que no quiere reciclar porque cuando compras algo que ya está envuelto en plástico, ya estás pagando un dinero. Luego te ocupas de reciclarlo, o sea, llevarlo al contenedor a reciclarlo, y luego encima el impuesto que pagas por el reciclaje es una pasta, o sea, siempre estás pagando y pagando. Yo creo que todo esto se podía evitar si no quisieran envolverlo todo en plástico, porque así funciona. Antes yo me acuerdo de cuando íbamos a la droguería a comprar gel o bicarbonato, cosas de esas, tú ibas con un envase y te lo pesaban y te lo ponían ahí y te lo llevaban hasta tu casa y no tenías que estar reciclando. Ahora es que está todo, estamos rodeados de plástico, cualquier cosa. Antes, ¿te acuerdas? Muchas piezas que había yo qué sé, piezas de ordenador o para algún repuesto o algo, eran como de metal, ahora son todo plásticos. O sea, ¿por qué será? Porque es más barato, Es muy barato de producir. es claro. más ligero, pero Es muy barato de transportar, Claro, porque no por pesa. eso, claro. Es que es la diferencia, que abarata costes, pero tiene un coste muy grande a nivel medioambiental y de salud. Que ojo, que es que el medio ambiente importa mucho, pero es que nuestra salud también, es que estamos muy contaminados de plástico. Dale una vueltita, que ahora dices, ¿por qué están habiendo tantas enfermedades autoinmunes? Está de moda, ¿no? No está de moda, estamos contaminados. ¿Por qué no las tenían las personas de hace 50 años? Porque no están tan expuestas a esos plásticos. ¿Y los microplásticos del mar? Es que has llegado tarde, Sócrates, ya lo hemos hablado. Eso también Estábamos hablando ya hemos hablado el mar no son microplásticos, son la gran cantidad que hay, pero que se va deshaciendo efectivamente y que los peces lo consumen y lo acabamos consumiendo nosotros. Exacto. Hay que comer pescado pequeño. Hay que comer pescados pequeños. Efectivamente, está más limpio el pescado pequeño, porque vive menos tiempo, come plancton y entonces acumula menos metales pesados, menos plásticos, ¿vale? Los pescados grandes se comen a estos pescados, entonces la bioacumulación es mucho mayor. ahora por desgracia hay hasta ropa de plástico. Las sandalias, por ejemplo, antes eran de Sí. piel, los zapatos, ahora son de plástico, Sí. todo es plástico. O sea, No, lo has dicho muy bien, pero la ropa incluso, Sí, que está muy bien porque se recicla, tú dices, ay, pues del plástico se hace tejido, ya, pero es plástico que te estás poniendo encima de tu cuerpo 24 horas casi, y que está totalmente en contacto con tu piel, que al final es porosa y por la piel absorbimos también sustancias, ¿vale? No nos olvidemos de eso. Entonces, bueno, ¿quiere decir que no usemos ropa de plástico? No, pero que la usemos para ciertos momentos. Oye, la ropa deportiva, pues para hacer deporte. El resto del tiempo, si puedo llevar algodón, mejor, ¿vale? ¿Qué más cositas? Al final he hablado yo, esto no vale. Al final me dejáis a mí aquí... Me soltáis el micro, María me ha ayudado hoy, menos mal. Yo que nunca hablo. Bueno, pues... Cada vez más piezas de plástico. Cada vez más piezas de plástico. Se va unificando el plástico. Y no sé. Hasta tus gafas son de plástico. Hasta las gafas son de plástico, no me hago huevos. Hasta los cristales que ahora son de plástico. Pero lo mismo, o sea, son usos muy buenos, han conseguido abaratar costes en algo que a lo mejor alguien no se podía permitir, una montura porque era más cara, por decir, hablo de las gafas. Es que antes se hacían de tal forma y eran más caras y todo el mundo no podía pagarlo. Bueno, o sea, abarata coste. ¿Qué podemos hacer? Reducir el uso, ¿vale? No cambiarlas porque es que ha cambiado la moda y ya no se llevan con la puntita arriba, ahora se llevan redonditas, me cambio las gafas. No, estiremos los productos, todo, hasta que ya realmente no tenga una vida, o se le pueda dar una segunda vida, ¿vale? El vender, comprar de segunda mano está ideal también, el decir, oye, yo ya no lo uso, me quiero comprar algo nuevo, pero lo vendo de segunda mano y alguien aún sigue usándolo. Está genial. Y siguen habiendo tiendas de
pocas, pero hay tiendas de segunda, que lo que tienen es ropa... ¿Eso? Sí, no, pocas no, cada vez hay más. Gracias a Dios hay más. Está más aceptado, ¿vale? Antes aquí en España estaba muy mal visto lo de la ropa de segunda mano, en países europeos no, ahí ibas y era una maravilla. Pero aquí cada vez hay más, sí, hay más y luego hay... Yo no he visto ropa de segunda mano. Pues aquí en la calle al lado, donde está la Escuela Oficial de Idiomes, en la de siguiente... ropa. De ropa de En segunda los mano. mercaditos, la No, ropa no, que no. venden es ropa usada. Ahí Hay de todo. Ahí debajo de casa venden ropa de segunda mano. ¿Dónde? Bajo de casa, más cerca imposible. En los colchones y todo eso. La ropa de segunda mano, pues no sé si yo sí eso es... Al lado de la estación del norte hay una tienda del último de autobuses, hay una tienda de Segunda mano. de moda de segunda mano. Está muy bien, a ver, esa ropa está Es más vintage. limpiada y preparada para vender. Está lavada, ¿no? Claro. Claro. No tiene a nivel Higiénico. salud higiénico no tiene ningún problema, es ropa lavada, pero igual que la tuya, que si tú ahora lavas tu camiseta que llevas y mañana me la das a mí, yo me la pongo y no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, no. Y lo mismo, tú llegas a casa y la lavas otra vez y ya está, ¿no? Y que huela a tu suavizante si lo usas, ¿vale? Si lo usas. Al menos diré que los suavizantes dejan sustancias en la ropa que también absorbemos a través de la piel, Yo pero utilizo la no voy a entrar pastilla, aquí. la pastilla esta típica Yo uso vinagre, de plástico, Y ya de está. plástico. porque antes se La usaba pastilla vinagre. de plástico. Antes no se usaba pastillas de plástico en un plástico envuelto en plástico No, que se pero ahora sí. Antes se Ahora- usaba vinagre. Ahora se utiliza la Para pastilla muchas de cosas plástico. el vinagre, para suavizante del pelo y para quitar piojos y de Claro. todo, era todo más natural. Yo soy fan de lo antiguo, soy una antigua. Yo también. A ver, hay que aprovechar también, es decir, hoy en día hay tratamientos para los piojos, por ejemplo, de farmacia que son muy efectivos y te aseguras de que se van, ¿vale? Lo Pero- que yo digo es que las pastillas de plástico, estos antes no había. Antes se echaba líquido y detergente. Ahora viene la pastilla de plástico, es mucho más funcional. Bueno, Pero Y para meter que, la pastilla- para que se deshaga tienes que echarle bastante más agua que... O sea, si es un programa corto de la lavadora y pones A mí mucha se me ropa, se deshace. queda por ahí No, a veces. también lo deshace. Lo deshace, pues, la mía no. Dije, ya no uso La tuya no. porque tengo que echarle más agua y digo, jolín. muy bien. Pues hasta aquí el episodio de hoy, ¿verdad? Sí. Nos despedimos. No olvidéis darle me gusta si os ha gustado, compartirlo, suscribiros al canal, activad la campanita para que os lleguen las notificaciones y nos vemos en el próximo episodio. Hablamos Chao. de... Adiós. Adiós. Adiós.